Hola amigos y hermanos que colaboran con el amado grupo de intermedios. Queremos saludarles con la paz de Dios, enviarles un abrazo y darles la más cordial bienvenida a este nuevo proyecto que se titula Intervive. En él queremos compartir con ustedes conferencias, talleres y pláticas respecto a cómo compartir con los intermedios nuestra fe. Y queremos iniciar con el primer taller que se titula Pasos básicos para guiar como Jesús. Anhelamos que sea de su agrado y pues los invitamos a que juntos profundicemos en este modelo de liderazgo del Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga. ¿Cuántas veces no ha llegado a nuestra mente la pregunta: ¿soy un líder? ¿Yo sirvo para guiar? Quizá estoy en una posición en la que no soy un líder, pero vas a descubrir el día de hoy que sí eres un líder. Iniciamos con la pregunta: ¿soy un líder? Al principio yo les pregunté, reflexionen en esa parte. ¿Soy un guía? ¿Realmente soy un líder? Pero, ¿qué es el liderazgo? ¿De qué estamos hablando? El liderazgo es un proceso de influencia, pero ¿cómo influimos nosotros en las personas? Puede ser un papá influye en su pequeño cuando a lo mejor lo invita a hijo, tienes que estudiar. O tal vez un maestro cuando te apasiona tanto por la materia que te enseña, en ese momento está influyendo mucho en ti. Entonces, en el momento en que nosotros estamos conviviendo con las personas, podemos influir en ellas. Como puedes ver, puede ser un papá, puede ser un político, puede ser un maestro o quizá pueda ser tú. Cada vez que nosotros queramos influir en un pensamiento, en un comportamiento o en el desarrollo de las personas, estamos precisamente asumiendo esa función de líder. Siempre eso nos debe de quedar muy claro. Cuando tratamos de influir en cualquier situación, nosotros ya somos unos líderes. Estas acciones no nada más son, influyo, pero ¿de qué forma influyo? Siempre tengo que influir para bien. ¿Y cómo voy a dirigir esas acciones? Tengo que estar muy concentrado en que debo de servir. Todo lo que yo haga, en todo lo que dirija, siempre debe estar dedicado a una causa. Entonces, en ese momento, estaremos sirviendo de modelo, de ejemplo, y alentaremos a otros a tomar estos mismos valores. La mayor parte del liderazgo que moldea la vida no siempre viene de grandes líderes. Muchas veces pensamos únicamente que el liderazgo es de grandes organizaciones o que son personas reconocidas o que tienen que ser muy carismáticos o situaciones de esa manera. Pero también líderes pueden venir de aquellas relaciones que desarrollamos en el diario vivir. Acompáñenme abriendo sus sagradas escrituras en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 7. Bueno, hacemos una pequeña pausa para poder reflexionar un poquito en lo que escuchábamos. Vamos a pensar en las personas que más influencia han tenido en nuestro pensamiento, en nuestra conducta y en nuestra vida. Ahora pensemos en todas las relaciones en las que tenemos nosotros la oportunidad de influir en su pensamiento y en su conducta. Por último, les quiero invitar para que nos preguntemos: ¿estoy buscando servir o que me sirvan? La respuesta a esta pregunta dependerá de a quién hemos decidido seguir. La palabra de nuestro Señor dice así: síganme por favor con su vista. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Qué importante es que nosotros siempre seamos ejemplares de buen testimonio, que nadie tenga nada que criticarnos. Que nos van a criticar, sí, pero que no sea por ese mal testimonio. Que siempre nosotros reflejemos esa buena conducta de nuestro Señor Jesús. Bueno, continuando con lo que es nuestra primera sesión, hay un siguiente inciso, el cual nuevamente nos pone una pregunta en la mesa.
la cual dice: estoy dispuesto a seguir a Jesús como mi modelo de liderazgo. No sé si tú te hayas hecho esa pregunta antes, pero sí te la queremos hacer en este momento. El concepto central de guiar como Jesús obviamente tiene su base bíblica y está en lo que es el Evangelio de San Mateo, en su capítulo 20, y lo menciona en los versículos 25 y 28. Yo quisiera en esta hora leértelo para que, bueno, pues así consideremos lo que es esta parte que corresponde en esta sesión. Dice: entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Si tú te das cuenta, de acuerdo a lo que leímos, hay algo importante. Para los seguidores de Jesús, el liderazgo de servicio no es una opción, sino es un mandato. Tal vez para nosotros lo más práctico sería tomar el primer liderazgo del que mencionaba el Señor, estar sobre las personas, solamente mandar, solamente ejercer autoridad. Pero no es el liderazgo que el Señor vino a dar como modelo. El modelo que Él vino a dar es un liderazgo de servicio. La parte llamativa de guiar como Jesús es que Él nunca nos pone en una situación solos o con un plan imperfecto o que puede fallar. Si Dios nos pone en una situación, créeme que Él va a estar contigo, Él va a estar conmigo para respaldarnos. Dios siempre nos va a guiar y nos va a dirigir a hacer lo correcto si tan solo nosotros se lo permitimos. No olvides que Él pues nos dio a su Espíritu para que Él nos guiara siempre. Su palabra dice que para eso vino el Espíritu Santo, para guiarnos a toda verdad. Así es de que no debemos de dudar en que el Señor siempre va a estar ahí para dirigirnos, pero es importante que entonces nosotros sigamos el modelo del Señor Jesús. Ahora, hay otra pregunta. ¿Ese modelo del cual yo te estoy hablando será adecuado para hoy en día, para la cultura en la que vivimos? Porque tal vez tú te has puesto a pensar que el liderazgo del Señor pues fue hace 2000 años, hace un poco más, y tal vez pues ya no es ese liderazgo funcional para hoy en día. Ya no vemos a personas con sandalias, ya no vemos a personas con batas, ya tal vez ese grupo de fariseos ya no está alrededor nuestro, y por eso tal vez tú te has puesto a pensar que ese modelo ya no es vigente. Pero hoy nosotros pues te queremos enseñar que sí es vigente. Una barrera muy común para aceptar a Jesús como nuestro modelo es precisamente ese escepticismo sobre la relevancia de sus enseñanzas a las situaciones específicas de nuestro liderazgo en la cultura actual. Sin embargo, vemos un ejemplo importante. Pedro, aún con todo su escepticismo, no le impidió poner en acción un poco de fe. ¿Tú recuerdas lo que nos habla Lucas en su capítulo número 5? Del versículo número 1 al versículo número 11 nos habla de una pesca milagrosa. Palabras que vinieron del Señor Jesús a Pedro y que le pidió que él fuera mar adentro, aún con la experiencia de Pedro, y sabiendo él que tal vez tenía poca probabilidad de éxito, fue obediente a la voz del Señor. Pregúntate, ¿tiene Jesús algún conocimiento o experiencia que sea relevante para manejar los siguientes asuntos relacionados con el liderazgo que se me presentan con frecuencia? Por ejemplo, pregúntate si el Señor trabajó, convivió y cuidó personas imperfectas. La respuesta es que sí. Pregúntate si Él tomó tiempo para entrenar, desarrollar y delegar. Si tú recuerdas algunas citas en los evangelios, también te vas a dar cuenta que también lo hizo. Si el Señor estuvo bajo constante escrutinio y prueba de compromiso e integridad, también lo es. Verse obligado a atender situaciones de rechazo, crítica y oposición
también estuvo en esta situación. Enfrentar asuntos serios de personal, incluyendo pérdidas o traiciones, pues también lo estuvo. Verse obligado a comunicarse en un ambiente multicultural, también lo hizo. Tener que enfrentar al status quo y a los jefes para lograr algún cambio, pues también. Tener que comunicar una visión nueva y radical, también lo hizo. Tener que llamar la atención a un liderazgo deficiente a costa de un gran riesgo personal, lo hizo. Tener que poner la carrera o las relaciones en riesgo para servir a un propósito más elevado, también. Es posible entonces que a la par mía tú hayas contestado. Si te das cuenta entonces, Jesús experimentó antes cada situación que tienes que enfrentar tú en el área de liderazgo. Bueno, ahora haremos una pausa. Si tienes dudas en aceptar a Jesús como tu modelo de liderazgo, debes describir las razones que tienes y reflexionar qué es lo que te está haciendo dudar o qué es lo que te detiene en seguir las pisadas de un líder como Jesús. Recapitulando, ahora que sabes que eres un líder y que has decidido adoptar el modelo del Señor Jesús que está basado en el servicio, vamos a ver cómo guiar como Jesús. Para ahondar en esta pregunta, ¿cómo puedo guiar como Jesús? Debemos de sumergirnos a la vida de nuestro amado Salvador. Y cuando nos sumergimos en su vida, podemos ver que para nosotros imitar este modelo es necesario ejercer en nuestra vida un proceso de transformación. Un proceso de transformación en áreas de nuestra persona. Dividámoslo de la siguiente manera. 4 áreas. Primero, el liderazgo personal. Se refiere a mí, a lo que pienso, a lo que soy, y en un momento ahondaremos un poco más. La siguiente área es un liderazgo uno a uno. Posteriormente, un liderazgo en equipo. Sería la tercera área. Y finalmente, como área 4, digamos que es el liderazgo organizacional. Ahora, hablando sobre el liderazgo personal, si nos sumergimos al inicio del ministerio del Señor Jesucristo, vemos al Señor Jesús tomando una decisión de ir y bautizarse, de ir y tener un encuentro con Juan. Vemos en Mateo 3:13, que me voy a permitir leerlo, dice así: Luego Jesús fue a Galilea, al río Jordán, para que Juan lo bautizara. Enfoquémonos en la primera área, el liderazgo personal. Todo líder debe tener claras 2 preguntas. La primera es, ¿de quién soy? Y la segunda, ¿quién soy? En la primera, el decir de quién soy es a quién pertenezco, es decir, a quién sirvo, a quién quiero agradar. Esta pregunta tiene como médula el definir lo que yo estoy conceptualizando como éxito. Si yo quiero agradar a Dios, al Señor Jesucristo, entonces soy de Él. Entonces a Él es a quien quiero agradar. Y es por ello que si nos adentramos a la vida del Señor Jesucristo, en Mateo 3:13 nos habla acerca de su bautizo y en Mateo 4:11 nos habla acerca de que Él tomó un tiempo de ayuno. Estos 2 momentos importantes en su vida nos hablan acerca de a quién Él quería agradar. Hizo esto porque quería someter su vida, su voluntad a Dios. Él quería estar en comunión íntima con el Padre y por ello Él decidió tomar estas acciones. ¿A quién sirvo? ¿A quién sirvo? Segunda pregunta, ¿quién soy? Esto nos define un propósito en nuestra vida. La pregunta 2 nos habla, ¿qué quiere hacer Dios en mi vida? Tú y yo debemos de tener claras estas 2 preguntas en el liderazgo personal. Ha llegado el tiempo de hacer una breve pausa. Este tiempo, ocúpalo para reflexionar. Piensa, ¿sabes a quién quieres agradar?
¿Sabes tu propósito en la vida? ¿A dónde guiarás a los demás? Liderazgo a uno es la siguiente área que veremos. ¿En qué consiste esta área? Se refiere al desarrollo de la confianza entre persona a persona. Por ello se llama uno a uno. Cuando nosotros vemos el ejemplo del Señor Jesucristo en Mateo 4, a partir de sus versículos 18 hasta el 24, nosotros observamos cómo el Señor Jesús llamó a sus primeros discípulos y vemos que de una manera clara, concreta, les dice: vengan, síganme y yo les enseñaré cómo pescar personas, dice la Nueva Traducción Viviente. Nosotros en esta área es importante llevar a cabo los siguientes pasos. Vemos que el Señor Jesucristo invirtió 3 años desarrollando, invirtiendo confianza en las personas. Él está desarrollando una relación con ellas y es entonces cuando nosotros podemos tomar de su ejemplo estos puntos. ¿Cómo puedo desarrollar confianza en mi grupo de personas con las que trabajo? La primera es que tú abras tu corazón, que dejes que esas personas te conozcan, que seas transparente, tal como eres. Otro de los puntos importantes es que expreses tu aprecio hacia ellas a través de aceptación y de respaldar sus acciones, de agradecer su trabajo. Es importante que lo hagas. Algo muy importante dentro de del desarrollo de la confianza es que cuando te equivoques sepas pedir perdón. Que no permitas que nada contamine el canal de confianza. Siempre ten el canal de comunicación abierto, uno a uno. Porque de esta manera es la base más esencial, es un fundamento necesario tener en tu liderazgo, saber que estás sirviéndoles. Es muy importante saber transmitir en el liderazgo uno a uno 2 cosas: confianza y servicio. Muy bien, es nuevamente momento de reflexionar. Yo te pido que tomes una pequeña pausa. Si tienes ahí tu pluma, pues es momento de escribir. En primer lugar, te pido que enumeres 3 formas en las que puedes alimentar la confianza en tu liderazgo. ¿Listo? Segundo, menciona ahora 2 cosas en las que puedes poner en peligro la confianza en tu liderazgo. Y por último, trata de recordar una ocasión en que perdiste la confianza en un líder. ¿Recuerdas cómo te sentiste? ¿Cuánto tiempo duró esa falta de confianza? ¿Cómo llegaste a perdonarlo? ¿O cuándo lo perdonaste? Liderazgo en equipo. Esta tercera área es un círculo más grande. No solo incluye una relación de persona a persona, como fue en el área anterior. Esta incluye a un grupo de personas. El Señor Jesucristo nos dio ejemplo en que Él envió de 2 en 2. Hizo equipos. Él tuvo a 12 discípulos junto a Él. Cada día Él desarrollaba relación con ellos, con este equipo. En un equipo debemos de considerar varios puntos. Uno de ellos muy importante es respetar que va a haber diversidad de personalidades, de carácter, de opiniones. Cada uno va a tener cualidades muy especiales. Por ello el líder debe saber aprovechar las virtudes para fortalecerlas, pero también debe trabajar con las áreas de oportunidad de cada persona. Es importante también que el liderazgo reconozca la fuerza, el potencial que se tiene de trabajar en equipo. Como bien lo dice una frase que me gusta mucho, ninguno es tan capaz como todos juntos. Es importante que cuando se está trabajando en un equipo se maneje clara la herencia o el concepto que se está transmitiendo. Esto pasa en un liderazgo en familia. Por ejemplo, un padre de familia, cuando se encuentra rodeado de sus hijos, de sus familiares, él está transmitiendo, él es un líder, él está transmitiendo una herencia en cultura, en valores, en fundamentos. Él es visto por las personas más cercanas a su círculo de familia y lo ven
en cada una de las circunstancias, aún de las más adversas. Por ello es que el líder debe de saber muy bien cómo es su carácter para fortalecerse en él, porque es ahí, en este círculo de equipo, en donde las personas que le rodean ven sus fortalezas, pero también conocen muy de cerca sus debilidades. El Señor Jesucristo, Él es perfecto, pero nosotros, al imitar su modelo, debemos de estar siempre cerca del Señor Jesús, orando, pidiendo a Dios que nos ayude en nuestros momentos difíciles, porque es lo que estamos transmitiendo. Es a veces lo que más queda grabado en el corazón de las personas, en cómo nos desenvolvemos en esas áreas, en esos momentos de situaciones adversas. Ahora haremos nuevamente una pausa y reflexionaremos ¿cómo diría tu familia que es tu liderazgo en tiempo de crisis, tiempo de fracaso, tiempo de victoria, tiempo de abundancia, tiempo de necesidad? ¿Te agradaría escuchar sus opiniones? ¿Por qué? Piénsalo. Liderazgo organizacional. Este liderazgo depende del fundamento en el que fue construido. Si nosotros desarrollamos un área personal efectiva, entonces tenemos clara la perspectiva. Si nosotros desarrollamos un buen liderazgo uno a uno, desarrollamos correctamente la confianza. Si nosotros ejercemos un buen liderazgo de equipo, estamos impactando adecuadamente la herencia. Y finalmente, la organización va a ser efectiva, que es el último punto de nuestro liderazgo. Entonces, podemos decir, observando al Señor Jesucristo, que Él no inició cambiando desde grandes organizaciones o fundando la iglesia, sino que inició su tiempo de ministerio desde un grupo pequeño. Jesús pasó tiempo con las personas que no estaban de acuerdo con Él. Entonces, en una organización debemos tener claro que no estamos para escondernos de las personas que no están de acuerdo con nosotros, sino que debemos enfrentar y no buscando su aprobación, pero siempre explicando cuáles son nuestros puntos y nuestros valores, sabiendo que ellos están basados en la palabra de Dios. Debemos tener claro que el potencial que se tiene en una organización se alimenta de la confianza y de la comunicación que se tiene en un nivel anterior, es decir, en el equipo. Este es un punto importante. Algo que no quiero que olvidemos respecto al liderazgo de organización es que es en vano gastar nuestras energías y nuestro tiempo tratando de mejorar las cosas en el nivel organizacional antes de asegurarnos que estamos manejando adecuadamente nuestra propia credibilidad en los niveles anteriores, en los niveles individuales, como es en el nivel de equipo, uno a uno, y el nivel personal. Ha llegado el momento de realizar esta pausa para nuestra última reflexión. De forma especial, te quiero invitar a que guardes este momento de reflexión y de análisis en tu corazón y te respondas con sinceridad. ¿Estás dispuesto a guiar como Jesús? Hola chicos y chicas, nosotros somos el equipo de Intervive. Y queremos agradecerte que nos hayas acompañado en esta primera sesión. Te invitamos a que te suscribas y nos sigas a través de nuestras redes sociales, las cuales aparecerán en la caja de descripción. Si tienes alguna duda, sugerencia o comentario, háznoslo saber en la caja de comentarios. No olvides ver la siguiente sesión. ¡Que Dios te bendiga! ¡Somos Intervive!